Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y hoy les voy a hablar de los logros de la revolución que hay que defender, de los logros de la revolución por los que hay que pasar hambre, falta de energía eléctrica, carencia de equipos electrodomésticos, carencia de viviendas, todos esos logros por los que hay que luchar, los que hay que defender, porque Cuba avanza y eso a los gusanos, a los vendepatrias, a los traidores, nos duele. Veamos algunas de las cosas que Cuba logró antes de 1959. Comenzaré ya con la República, porque hay algunos logros obtenidos por Cuba antes de ser república, pero no hablaré de ellos, hablaré de la república, esa que los comunistas llaman pseudo república. Yo creo que la pseudo república es esta que ellos están manejando y manichando muy mal, por cierto, ahora. La primera ciudad del mundo, señores, en tener telefonía con discado directo, o sea que no hacía falta operadora, fue La Habana en 1906. Y ahora tenemos la red inalámbrica más mala, más cara, más deficiente del mundo. Tras 65 años, la revolución destruyó la comunicación en el país. La internet de pésima calidad se va constantemente y vuelvo a repetir, posiblemente sea la más cara del mundo. Vamos a hablar ahora un poco de cosas sociales, de logros sociales. En el 22, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio. Y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y presentar un noticiero radial. O sea, estamos viendo logros económicos, logros sociales. Vamos a ir viendo los sociales y los culturales. Ya en el 28, Cuba tenía 61 emisoras de radio y 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar en el mundo. Estamos hablando de una pequeña isla. Estamos hablando de solamente 20 años después de haberse creado la República. Solamente era superada en esos momentos con emisoras de radio y demás por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. Y en el 35, Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. Y ahora Cuba se convierte en la primera nación importando grabaciones de video, películas, series, sobre todo de Brasil, de Colombia. O sea, de ser la primera en exportar libretos y grabaciones, ahora somos la primera en comprarlos o que nos los regalen. Vamos a seguir viendo estos logros de la revolución y los que duelen, y por eso hay que luchar. Ya en 1925, fíjense cómo van las cosas, vamos ahora a la producción. Con menos de 200 centrales, tenía alrededor de 161. Cuba elaboró 5 millones de toneladas de azúcar. Estamos hablando en 1925. Y ya en los años 90 a Cuba producir 3 millones de toneladas de azúcar le costaba la vida. Tenía un convenio con la Unión Soviética de 5 millones de toneladas. Y tenía que comprar 2 para poder cumplir con ese compromiso, con ese contrato con la Unión Soviética. Es cierto que en ese tiempo, en el 25, la mayoría de los centrales estaban en manos de extranjeros. Era lógico, Cuba había salido de una guerra, la economía del cubano se había destruido y, bueno, la inversión extranjera, que es por la que lloran ahora, comenzó a influir en el desarrollo del país. Es lógico eso. Pero ya en el 50, de los 161 centrales que tenía Cuba trabajando, 131 eran de cubanos y el 60% de la producción era de Cuba. O sea, la producían centrales cubanos. Y antes de hacer otro análisis, veamos acá. En el 52, el central de Alicia llegó a ser el mayor
el de mayor capacidad de molida de caña diaria, y produjo 1.833.000 sacos de azúcar. Posiblemente esa sea la producción que tiene Cuba en estos momentos. Usted lleva los sacos ahí y le va a dar más o menos alrededor de media tonelada. Cuba no llega a las 500.000, vamos a hablar de las 500.000 toneladas, de una barbaridad. Cuba no llega a las 500.000 toneladas, estaba en 300.000 toneladas. Posiblemente esta central haya producido más en su época, en el 52, que lo que produce Cuba ahora. De 161 centrales que heredó del capitalismo, de ese enemigo capitalista, solamente quedan 33 y funcionando no llegan a 20. Y bueno, se incumplen y se siguen incumpliendo a tal punto que Cuba, de ser una de las primeras exportadoras de azúcar, ahora está comprando azúcar para darle la pequeña cuota que le da al pueblo. Es increíble, otro logro más de la revolución. En el 37, Cuba decreta por primera vez en Iberoamérica la ley de la jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo y autonomía universitaria, esa que eliminó Fidel porque se da el lujo de intervenir con otros métodos en la universidad. Nosotros sabemos de eso. En el 40 se aprueba la Constitución de 1940, que se considera una de las más avanzadas de su época y la primera en América Latina en reconocer el derecho de la mujer a votar. Son logros sociales, son logros políticos. Y le da igualdad de derechos sociales, civiles, igual salario, igual trabajo, todo eso desde el año 40. En construcción. Y bueno, ahora se habla de la mujer. Vamos a ver, después de 65 años de revolución, cuántas mujeres en Cuba son ministras, cuántas mujeres son presidentas o vicepresidentas del país, cuántas mujeres han dirigido la Asamblea Nacional de Cuba. Veamos eso. Ahí están los logros de la revolución por los que hay que luchar. Cuba en el 51 construye el Hotel Riviera, que es el primero del mundo, señores, con aire acondicionado central. Y hablando de hoteles, recuerdo que a principio de la revolución, cuando Fidel intervino en todos los hoteles, dijo que los hoteles eran del pueblo. Vamos a ver qué parte del pueblo cubano puede ir a los hoteles. Y hablando de eso, después, bueno, vamos a ver algunas de las cosas que sucedían en Cuba con Fidel en el poder y que decían mucho de ese logro de la revolución por el cual hay que luchar. En el 54, Cuba tenía una vaca por cada habitante y ocupaba el tercer puesto detrás de Argentina y Uruguay en el consumo de carne per cápita. ¿Que habían desigualdades? Las sabías. Ahora hay muchas más desigualdades. De la desigualdad a partir de los hombres que no generan riqueza, que lo que hacen es gastar el erario público y que viven cual burgueses. Y esas personas están viviendo muy por encima del nivel de vida del cubano, y vuelvo y repito, a costas de la producción que hace el cubano, o sea, a costas del cubano, porque ninguno de ellos genera riqueza, al contrario. En el 56, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo, con el 26.3. Usted, ¡ay, qué barbaridad! Bueno, la revolución en eso mintió, Fidel mentía, le echaba el 34-36, era el 23%. Estamos hablando de hace 70 y tantos años, cuando había problemas en todo. Por ejemplo, Cuba era el de más bajo índice de analfabetismo en Iberoamérica, incluida España, para que estén claros. O sea, no estamos hablando, bueno, vamos a comparar a Cuba ahora en millones de cosas con el resto del mundo y con Iberoamérica, para que ustedes vean. Hablando de salud pública, en el 57, o sea, en el 56, se da a Cuba como el país de más bajo índice de analfabetismo en Iberoamérica. Y en el 57, la ONU reconoció a Cuba como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos
per cápita, 1 por cada 957 habitantes. Es cierto que Cuba graduó miles de médicos. Vamos a ver cómo está la situación de los médicos en Cuba y cómo Fidel y estos que maldirigen el país venden el trabajo de los médicos, que muchos consideran trabajo esclavo, a costas de la mala calidad y de la poca atención que se da en los hospitales. Y no es nada nuevo, eso está surgiendo desde hace décadas, que Cuba envía a sus médicos, a sus especialistas muchas veces afuera, y en los hospitales están atendiendo estudiantes y a veces estudiantes extranjeros. En ese mismo año 57 también la ONU reconoce a Cuba como con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas en el 57, con el 82%, casi el 83%. Veamos ahora Cuba cómo está con la electrificación después de 62 años de revolución. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de electrificación? Todos sabemos cómo está la situación en Cuba de la generación de energía eléctrica. En el 57, Cuba se convierte en la segunda ciudad del mundo en tener cine 3D y multipantalla. En el radiocentro hoy, Yara, ya creo que ahora le cambiaron hasta el nombre. Están viendo, todo esto es en la República, en los primeros 57 años de República. Ya la revolución lleva 65 años en el poder. Vamos a hablar ahora de la educación. En el 58, Cuba tenía 7.567 escuelas primarias públicas, o sea, gratuitas, y 869 privadas, para un total de 8.436 aulas. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A ver, a mediados de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. O sea, había 7 veces más maestros públicos que privados. Había muchas más escuelas públicas que privadas. Veamos ahora la calidad de la educación, la calidad de los maestros. Cuando faltan maestros, estamos hablando de una Cuba que tenía 6,5 millones de habitantes en el 59. No ha llegado prácticamente a eso. Cuba fue el segundo país del mundo en el año 58 en tener y difundir televisión a color, porque la gente no sabe que Cuba tenía televisión a color antes del 59. Tenía 4 canales. Estaba pensando, Cuba fue, ahí lo dice, el segundo país del mundo en tener televisión a color. El primero fue Estados Unidos. En 1958 Cuba es el primer país de América Latina, de Iberoamérica, con más automóviles. Tenía 160.000, uno por cada 38 habitantes. Y el sexto del mundo en promedio de automóviles por habitante. Veamos ahora cuántos, convencidos que en Cuba no llega esa cantidad de carros particulares. Vamos a hablar, usted le quita los carros que tiene el partido, el Comité Central, la Asamblea Nacional, los ministros, los viceministros, todos esos que son estatales, y veamos cuántos autos tiene la población cubana. No solo la población, es el desastre que hay del transporte general en Cuba. En el 58 Cuba era el país que más electrodomésticos tenía. Y el país con más kilómetros de vía férrea por kilómetro cuadrado y el número total de receptores de radio. O sea, está usted sumando ahí todo lo que Cuba tenía antes del 58, todos los logros que había antes del 58. A pesar del tamaño de la isla, de ser una isla pequeña que solamente llevaba 56 años de independencia, de república como tal, Cuba ocupaba el tercer lugar en desarrollo en América Latina. El tercero. Y el 25 en el mundo. Veamos hoy, Cuba está en América Latina en el lugar 25 o 26. La posición que tenía antes a nivel mundial la tiene ahora a nivel de Latinoamérica. Y tengan cuidado, no sea Cuba y Haití deben estar compitiendo por el nivel de vida,
por el nivel de desarrollo humano. Muchos datos falsos que informa Cuba y que la ONU y otros organismos se encargan de divulgar, pero la realidad, Cuba está a nivel de Haití en muchas cosas por debajo. Y a nivel mundial, hace 8 años, Cuba estaba en el lugar 65. No sé hoy en qué lugar en el mundo estará Cuba. Ahí tienen los logros, los múltiples logros de la revolución, esos que hay que defender, esos por los que hay que luchar, esos por los que dije que hay que pasar hambre, necesidades, carencias de todo tipo, falta de electricidad. Por esos logros hay que luchar. Y veamos una cosa que ya uno no se acuerda, pero los jóvenes no lo saben. En Cuba, durante décadas, los cubanos no nos podíamos alojar en hoteles. Simplemente los hoteles eran para extranjeros. Esos hoteles que eran del pueblo y para el pueblo se convirtieron en hoteles por y para los extranjeros. Y los cubanos no podían entrar a los hoteles, no podían alojarse. E incluso había hoteles en que usted iba a entrar y decía, ¿qué usted va a hacer? Y lo paraban. Lo sufrí en 2 ocasiones. Y entré, pero lo sufrí. ¿A dónde tú vas? Yo voy allá adentro, yo tengo dinero. O sea, además decía, así no te interesa lo que yo voy a hacer allá adentro. Pero Cuba no se podía, el cubano no podía alojarse en hoteles. Y cuando lo permitió fue por necesidades fundamentales y por permitir que viniera la emigración y fuera con los cubanos, con su familia, a gastar dinero allí. En Cuba, los cubanos, que la Constitución decía que el cubano tenía derecho a todos los servicios, lo mismo que los hoteles no podían alojarse. Pero es que no podía comprar en las farmacias internacionales. Ustedes se imaginan, usted le falta un medicamento y el extranjero sí le puede comprar y usted no. No se podía comprar celulares. No se podía comprar vehículos. No se podía comprar ni vender ni motocicletas. O sea, ningún vehículo de motor podía ser comprado ni vendido. Ya se nos olvidó eso ya, ¿no? No podías comprar ni vender una casa. Tu casa, que supuestamente era tuya, no podías comprarla. No podías venderla y no podías comprarla. Supuestamente, si nadie puede vender, nadie puede comprar. O sea, para usted, las permutas te realizaban si la casa era... Eso se violaba mucho porque corría dinero que se le pagaba a quienes estaban encargados de hacer esta valoración. Pero usted tenía una casa muy grande y no la podía permutar por una chica. Esto dio lugar a más corrupción. Viajar al extranjero era imposible. No se podía. Bajo los funcionarios del régimen y determinadas personas sí podían viajar, pero el pueblo, el país, no podía viajar. Bueno, y que vamos a hablar de ella, los cayos, instalaciones turísticas, no sé si lo habrán eliminado, pero hasta hace unos años los cubanos no podían montarse en catamarán y embarcaciones que salieran a largas distancias. Solamente en los catamaranes que usted podía montar era pegado a la costa. En Cuba la internet surgió hace 10, 12 años. O sea, surge en el año 14 o 15 para el pueblo. Antes estaba muy limitado, no había internet. Miedo que tenía Fidel y todos los que dirigían para que la gente supiera lo que pasaba en Cuba, no se supiera la realidad de Cuba y los cubanos no supieran la realidad del mundo. O sea, la internet en Cuba, estamos en el 24, lleva 15 años, no llega a 15 años que la internet está en manos del pueblo y es la internet más cara, con más mala calidad que existe en el mundo, de seguro. Bueno, todavía Cuba no tiene acceso a los canales vía satélite. Hubo alguna, por ejemplo, Netflix quiso hacer ese contrato con Cuba y Cuba no lo permitió. Ustedes están viendo todo lo que estaba prohibido, todo lo que ya la gente no habla, pero existió durante décadas, y cuando permitieron hacer todo esto era porque no le quedaba más remedio. Por obligación, por necesidades económicas, políticas y sociales, sobre todo económicas, fue que se permitió alojarse en hoteles, vender y comprar casas, los vehículos. Todo eso se permitió por necesidades del gobierno, no por libertades hacia su pueblo. La democracia en Cuba no existe desde que Fidel asumió el mando, y la democracia abarcaba todas estas cosas que no se podían hacer en Cuba. Entonces tenemos que ahora, a 65 años de revolución,
Cuba, uno de los primeros exportadores de azúcar, no hay azúcar, hay que comprarla para abastecer al pueblo. El transporte en Cuba que fue de los primeros en tener automóvil, uno de los primeros en cantidad de vehículos. En Cuba el transporte no existe prácticamente. Las líneas férreas, no existe transporte prácticamente por línea, está deshecho el transporte ferroviario por las líneas destruidas y por carencia de locomotoras. La electricidad en Cuba es un desastre y no tiene solución en manos de estos que maldirigen el país. La vivienda, el 48% de los cubanos de las familias cubanas necesita una vivienda. O sea, cerca de 4 millones de cubanos tienen necesidad de una vivienda y una gran parte tiene necesidad de repararlas, de hacerle reparaciones capitales. Esos son los logros de la revolución. En Cuba, el ron que se producía a partir de la caña de azúcar es súper caro y de muy mala calidad para el pueblo. El tabaco está regulado. O sea, todas esas cosas desde el punto de vista pesca en Cuba, una isla rodeada de peces, no hay peces, no hay pescado. El cubano no puede comer pescado desde hace décadas. El cubano no puede comer carne de res porque no existen reses. No llega ni a un... De los 6 millones y tantos de cabezas de ganado que tenía Cuba en el año 58, al terminar el 58, en Cuba no llega ni a 1 millón de cabezas de ganado y con una calidad deficiente. Y eso viene sucediendo desde los años 80. Ni vamos a seguirle echando la culpa al bloqueo. El 90% de los problemas que existen en Cuba, que está en todo el ámbito, en la educación, en la salud, en la alimentación, en el transporte, en la vivienda, en la libertad, son producto de la intransigencia, la intolerancia, la incapacidad y la represión que tiene la dictadura cubana, el Partido Comunista, lo que mal dirigen el país durante estos 65 años. Es tiempo ya de deshacernos del comunismo, del castrismo y de estos que en el poder viven cual burgueses a costa de su pueblo. Un saludo a todos, hasta la próxima.